me siento en hermandad con todo lo que están acá. Que es la premisa más importante para lograr algo que se quiere hacer. Sentirse entre hermanos y sentirse con la fuerza de lograr algo. Yo siempre digo que, y lo quiero decir hoy, porque creo que va a ser importante para el resto del tiempo que nos queda en este congreso y el tiempo que nos queda de lucha. Cuando dos cubanos discutan algo sobre la patria y no se pongan de acuerdo, hay uno que no es patriota. Eso quiere decir que nosotros nos tenemos que poner de acuerdo para alcanzar la libertad de Cuba, porque es lo más importante que nos queda por hacer. Y lo otro que quiero decir es que somos nosotros los que tenemos que lograr eso. Estamos hablando de esta generación que vivimos, cosmopolita, porque tenemos muy viejos, menos viejos, jóvenes, adolescentes. Somos nosotros los que tenemos que hacer. No quiero diluir el tema, pero voy a decir otra que yo le digo máxima, lo usamos en nuestra organización política, la quiero decir hoy aquí porque será importante que la podamos recordar. A mí me parece que es importante. Nosotros siempre decimos dentro del partido, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer aunque los demás no lo hagan. Eso quiere decir que no importa que alguien no esté, no vamos a esperar por nada, lo vamos a hacer nosotros. Y esperamos entonces que los demás se vayan juntando. Y digo juntando porque la palabra unidad por ahí puede considerarse a veces algo que no es exactamente unidad. Cuando hablamos de unidad ya hay personas que no quieren estar porque piensan diferente. Pero resulta que el tema más importante, que es la libertad, no es una causa política. No podemos permear esta causa con nuestras ideas políticas creyendo que son las mejores que la de otro compatriota. Porque no es una causa política, es un derecho que tiene cada hombre. Y si nosotros somos defensores de los derechos de los hombres, defenderemos ese derecho sin importar cómo pensamos políticamente ante un determinado fenómeno. Y eso es lo que nos une hoy acá. Y eso es lo que dio origen a que yo escribiera este anteproyecto. ¿Y por qué le puse anteproyecto? Le puse anteproyecto porque hasta que no logremos encaminar lo que está escrito aquí, sea o no modificable porque está sujeto a ello, no se va a constituir en un proyecto. Primer punto. Segundo punto. Necesitamos una labor que nos lleve por el mismo camino. Y repito, no estoy pidiendo unidad. Estoy pidiendo, como lo hizo José Martí, que nos juntemos para lograr esta causa. Y aquí este mismo anteproyecto refleja lo que en un momento Martí dice, y es que tenemos que estar todos detrás de la bandera de la patria. Eduardo, un segundito, si te acercas un segundito y nos dices cuál es la carpeta porque te estamos registrando todo. Bárbara, ahí no hay nada escrito que no puedan registrar ustedes. No, pero bueno. Directo. Mira, no está abierto el pendrive. ¿Cuál es? ¿Se liquidó la...? No, con esto. Partido no se mete alguno. No, con esto. Ya está. ¿Vale?
Bueno, Déjalo ahí. ya puedes utilizar el aparatito y todo, ¿vale? Este funciona. Lo vamos a intentar. Si no, lo mandamos a correr por ahí. Entonces, todos los acá presentes tienen este documento. Yo creo que no es necesario leerlo para no demorar las sesiones. Está escrito, está sujeto a debate posteriormente. Yo quisiera que lo leyeran. Yo voy a tratar de ser sintético para explicar lo que quise hacer acá y definitivamente lograr lo que queremos. Nosotros escribimos esto. Después de tanta intención de muchos cubanos con valía, de muchos cubanos con inteligencia, de muchos cubanos con capacidad, no hemos logrado todavía trabajar juntos. Y como sucede entre los grupos humanos, se puede decir grupos humanos porque los cubanos no somos especiales. Esto ha sucedido en todas las poblaciones y en todas las nacionalidades. Cuando se ha tratado de esto, que no se, a pesar de estar pensando en una misma posibilidad o en un mismo objetivo, no estamos de acuerdo. Los humanos somos así. Tenemos nuestras propias, yo le llamo miserias humanas. Son miserias humanas. La envidia, la hipocresía, el no reconocimiento de que otro tiene más valor en un momento determinado. Y a veces digo, bueno, ¿qué es lo que más mal está repartido en el mundo? No me contesten, digo que es dinero. Y no es porque sea el dinero, sino por la causa que lo es. Y es porque no le alcanza. Pero sin embargo, lo que mejor se reparte es la inteligencia, porque todo el mundo cree que se sobra. Y realmente nosotros necesitamos de otro ser humano más de las veces que nosotros mismos creemos que necesitamos ayuda. Y ayer lo comentaba con algunos de los que aquí presentes. Y todas las ideas que salen de una mente preocupada que busca la libertad son buenas. No creo que exista una idea mala. A veces no está bien enfocada, no está bien planteada o no está bien comprendida y puede generar por ahí alguna discrepancia. Pero si estamos hablando de la patria y somos cubanos, nos tenemos que poner de acuerdo, y lo reiteraré muchas veces en este congreso porque a eso vinimos acá, a tratar de generar una vía común para lograr trabajar juntos por la libertad. Entonces habíamos escrito acá de todos los intentos que se han hecho, y voy a mencionar algunas instituciones importantes, como lo es, y yo digo que es importante porque son hombres que trabajaron y que trabajan en eso todos los días, el mismo gobierno constitucional en el exilio que hace tanto tiempo que está, los diferentes partidos políticos que todos conocemos, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos, los presos políticos, las damas de blanco, todo un grupo de hombres que han estado trabajando por la libertad, y es necesario que hoy tomemos ese mismo camino, cada cual con su estandarte, cada cual con su idea, pero cada cual enfocado en la libertad de Cuba, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Y yo pensé, la historia recoge la existencia de muchos gobiernos en el exilio, estructuras gubernamentales, estructuras administrativas, estructuras políticos-sociales, que han hecho una gran labor y que han tenido una influencia en diferentes países. Lo pueden buscar. No voy a mencionar desde la Segunda Guerra Mundial cuáles son los países que tuvieron gobierno en el exilio, pero voy a empezar por uno. En la Alemania nazi se refugió un gobierno en el exilio de Inglaterra y trabajó conjuntamente con las fuerzas para eliminar el nazismo. Y aprovecho la oportunidad hablando de este flagelo social y político, porque el mundo ha atravesado hasta el momento por tres grandes flagelos políticos sociales. Uno, la esclavitud, que ha sido abolida, gracias a Dios, quizás no en su totalidad, porque todavía hay hombres esclavos en este mundo, pero ha sido abolida, y la aprobación de abolirla ha sido mundial. Dos, el fascismo y el nazismo es el otro más grande flagelo y también ha sido abolido. Nos queda el comunismo, que debemos abolirlo también. Y entonces yo propuse lo siguiente, porque no quiero que un solo cubano quede fuera de este proyecto de libertad, de este anteproyecto de libertad, que ninguna organización no se sienta representada acá,
porque necesitamos de todos y de todas las ideas. Y planteábamos que una estructura representativa para toda la oposición cubana dentro y fuera de la isla sería importante. Como lo habíamos hablado ayer, sería importante que no sea el Partido Nacionalista Cubano el que esté haciendo algo, que no sea el Partido Republicano o la Dama de Blanco, sino el pueblo de Cuba en una representación que nos permita a nosotros como pueblo llegar a los puntos necesarios. ¿Cuáles son los puntos necesarios? Tocar las puertas de poder que manejan la geopolítica de este mundo. Las grandes potencias, los grandes parlamentos, donde se toman grandes decisiones del curso de esta humanidad que hoy convivimos todos. Para llegar ahí necesitábamos una representación, yo lo creo así, puedo estar equivocado, pero yo lo creo. Y entonces quisimos hacer esto. Un gobierno, una estructura gubernamental que sea respetuoso de los derechos humanos, que sea respetuoso de la democracia, necesita una división de poderes y una representación de cada poder. Poder ejecutivo, poder legislativo, un poder judicial. No lo tenemos. No tenemos dónde recurrir. No tenemos una estructura que resuelva esa situación en un momento determinado. Y pensamos comenzar por el poder más representativo de una población, que es el poder legislativo. Y pensamos que si lográramos que al menos 2 representantes de cada organización, ya sea política, ya sea social o de cualquier índole, en oposición al régimen actual de Cuba, podíamos conformar un gran consejo legislativo. Y digo consejo porque no tenemos la categoría de un congreso que lo da sobre el voto popular, no podemos hacerlo, no estamos en condiciones de hacer una votación donde participen todos los cubanos, pero sí podemos tomar determinaciones porque cada organización opositora representa una fracción de ese pueblo que se opone. Ahí tenemos una representación de cada una de las partes de Cuba, de cada uno de sus pensamientos, de cada uno de sus propósitos. Y sería la práctica democrática en este caso que de manera interna esa organización seleccionara de la manera correcta, como lo determine, porque hay que respetar la forma en que cada cual opera, cuáles son los representantes. Tendríamos un consejo legislativo que prácticamente podría ser considerado como un congreso. Yo hice un estimado de más o menos 200 organizaciones, me puse un día a contar y andaban por ahí. Habría 400 cubanos empoderados desde el punto de vista legislativo para representar cada una de nuestras ideas, cada una de estas fracciones de oposición que buscan la libertad y poder entonces a partir de ahí formar un consejo ejecutivo y un consejo judicial, y tendríamos entonces una estructura administrativa con carácter gubernamental, con 3 poderes, que habría que escribir todas sus leyes orgánicas y cómo vamos a funcionar. ¿Por qué? Porque el periodo más importante después de alcanzar la libertad es un periodo que todos llamamos periodo de transición. El periodo de transición es cuando se está cambiando un sistema por otro en su totalidad. Ahí está la experiencia de Europa del Este, los tropiezos que tuvieron estos pueblos que se liberaron del comunismo y que muchos aún conservan ese flagelo en muchos de sus dirigentes hoy, porque no estaban preparados para hacer una transición de un sistema de ese tipo a un sistema como el que nosotros queremos. Podemos hablar con muchos, aquí hay 2 representantes de ellos que les podrán decir que no hay una fórmula de transición, no existe. Nadie puede decir hagan esto, hagan lo otro. Lo tenemos que hacer nosotros, acorde a nuestras ideas y nuestros propósitos. No lo hay, no hay un libro que nos diga cómo podemos hacer una transición. Pero sí contamos con premisas, contamos con experiencia, contamos con lo que ha sucedido en otros países y lo podemos lograr, hacer una transición adecuada de un sistema al otro. Pero lo que sí no vamos a poder hacerla es si no estamos preparados previamente.
En este momento no tenemos una estructura que pueda cubrir el vacío de poder que se puede producir en Cuba si la dictadura cae. El pueblo de Cuba está ciego con respecto a este sentido. No tiene un orden, no tiene cómo seguir, no hay ninguna ley que diga qué vamos a hacer al otro día por la mañana, cómo vamos a comer, cómo vamos a organizar la sociedad, qué va a hacer un hombre que hoy trabajaba para una empresa estatal y mañana ya no existe más ese sistema de sistema de producción estatal. ¿Cómo le vamos a dar de comer a nuestra familia? ¿Bajo qué leyes vamos a operar? No lo tenemos. Y si no lo hacemos nosotros y no lo preparamos y no le decimos al pueblo por lo menos qué queremos hacer, va a ser muy difícil lograr el apoyo que estamos buscando en ese pueblo que hoy en este momento está sin camino, oprimido, esclavizado y que no tiene más salida que seguir subyugado a ese régimen tiránico que hay. Entonces esta era la propuesta que nosotros hacemos, está totalmente aquí explicado, los antecedentes que tenemos, la pueden leer, la vamos a discutir. Yo creo que es bueno que cada cual la interiorice y me puedan preguntar a mí. Yo fui quien escribí, el único mérito que tengo es que he escrito algo que a lo mejor cualquiera de ustedes o cualquier otra persona hubiera escrito mejor. Pero esto es lo que tenemos hoy y lo tenemos que enriquecer y lo tenemos que transformar. Esto que yo escribí podía dar lugar a este gobierno en el exilio. La definición que aparece en la mayoría de los textos que pueden encontrar dice que un gobierno en el exilio es un grupo político administrativo que dice ser un gobierno legítimo de un país que por diversas razones no puede ejercer su poder legal y porque además reside en otro país. Pero para nosotros, después de tantos años de esclavitud, un gobierno cubano en el exilio es un grupo político administrativo, como yo acabo de decir, que representa, y yo quiero ser claro con esto, a la población cubana que no quiere seguir viviendo bajo el régimen comunista. No vamos a hablar de toda la población porque sabemos que allí todavía hay muchas personas que apoyan ese sistema porque viven de él, lucran por él, se mantienen por él y no lo quieren ceder. Por lo tanto, esto es lo que buscamos acá. Una representación de los que no quieren vivir bajo el régimen comunista. ¿Cuáles son los antecedentes que pude reunir? Pueden ser muchos más, pero Cuba está en un estado de golpe permanente. El hilo constitucional fue roto por un golpe de Estado y nunca ha sido restituido. Y convenientemente a Fidel Castro le pareció buena esa opción y lo dejó así, sin restituir, para poder gobernar a su antojo, al margen y fuera de la ley constitucional que regía en el país en ese momento. Por lo tanto, estamos en un golpe de Estado permanente. La Constitución de 1940 en ese sentido aún está vigente porque nunca fue abrogada de jure, cosa que no quiere reconocer en este momento ese gobierno tiránico, y es así. Ante el derecho internacional, esa es una Constitución aún vigente. Está suspendida en el aire porque ese hilo constitucional está roto. Cuba tiene, por tanto, un gobierno ilegítimo, inconstitucional, totalitario y antidemocrático, que además es una tiranía de triple amenaza. Podrán buscar el concepto, les va a llamar la atención porque es exactamente una tiranía de triple amenaza que la convierte en la dictadura más férrea que en este momento tiene el globo terráqueo. Cuba es un país que más violaciones de derechos humanos, políticos y sociales comete en este momento en el mundo. Y ahí está una representación de esta tiranía en las Naciones Unidas. Me sonrío porque las Naciones Unidas para mí es como una ilusión perdida. Esto es una organización que se creó para defender las naciones y sin embargo comulga con los gobiernos. Los gobiernos no son naciones. Los gobiernos son estructuras administrativas pasajeras. Y a eso no es a lo que debería dedicarse la ONU. Y Cuba además
es un Estado terrorista. Es un Estado que el mayor terrorismo que aplica no es el terrorismo internacional, es el terrorismo de Estado con su propia población. ¿Qué es el reconocimiento de un gobierno en el exilio? El derecho internacional reconoce que los gobiernos en el exilio pueden realizar muchos tipos de acciones en la conducción de sus asuntos diarios y que los gobiernos en el exilio pueden representar una parte, dice ahí, de la población del país que los apoya y soporta. Eso está así en el derecho internacional. O sea, tenemos la posibilidad de reclamar el reconocimiento del derecho internacional ante las instituciones adecuadas para lograr esto. ¿Cuáles son las acciones que puede tomar un gobierno en el exilio? ¿Qué es lo que necesitamos ahora y es lo que necesita el pueblo de Cuba saber si logramos esta estructura? Podemos hacer tratados internacionales, ya sean bilaterales o no. Podemos revisar nuestra Constitución. Podemos mantener fuerzas militares. Podemos retener, si ya lo teníamos, o el reconocimiento diplomático con naciones o con otras estructuras políticas en el mundo. Podemos incluso imprimir tarjetas de identidad, permitir la formación de partidos políticos, porque necesitamos partidos políticos para encarar la nueva república y la nueva democracia que queremos para nuestro país, porque hay una máxima en esto y dice así: pueden existir partidos políticos sin democracia. Ahí tenemos uno, el Partido Comunista de Cuba, no hay democracia. Pero lo que no puede existir es democracia sin partidos políticos, por lo menos hasta hoy. Y necesitamos los partidos políticos, muchos, que sean reconocidos y capaces de establecer programas de gobierno justos para la población. Podemos establecer normas democráticas, podemos celebrar elecciones incluso con esa parte de la población, incluso permitir elecciones directas de los funcionarios del gobierno, mientras estemos en el gobierno del exilio. Si nosotros lográramos esto y estuviéramos en una representación así, podíamos ganar sillas en parlamentos, incluso en la ONU, que no es santa de mi devoción y lo digo con toda sinceridad, pero sería bueno que escucharan nuestras posiciones sin que nos manden a callar, como sucedió recientemente con un grupo de cubanos, que hoy lo estuvimos viendo ahí. ¿Por qué? Porque no somos considerados como un gobierno ni como una nación, a pesar de no querer vivir bajo el suelo que hoy pisa la bota del comunismo. La eficacia de un gobierno en el exilio, ¿de qué depende? Del apoyo que pueda obtener de la propia población de su país, ya sea fuera o adentro. Miren qué importante. Y del apoyo que pueda obtener de gobiernos o países extranjeros. Algunos gobiernos en el exilio se pueden convertir en una fuerza impredecible, inigualable para una oposición real. ¿Por qué? Porque podemos mover gran parte de la población en un solo sentido, que no lo puedo hacer yo como persona, ni a lo mejor alguna organización de manera independiente, porque decía ahorita representan una fracción de sus seguidores con sus ideas, pero no es toda la población. Acá tenemos una estructura referente que puede mover a mucha población si esta población reconoce que es necesaria y que es importante para su propia libertad. ¿Cuáles son las premisas para la formación? No son muchas. Una población dentro y fuera del país que nos apoye, una constitución que la tenemos y el reconocimiento internacional que tenemos que buscar. Y lo tenemos que buscar. No hay peor gestión que la que no se hace. No podemos quedarnos con que a lo mejor no nos van a reconocer, a lo mejor no nos van a dar la venia. Pero si no lo pedimos y si no lo logramos, tampoco vamos a saber si a lo mejor algún país en el mundo o algún parlamento pudiera reconocer que estamos organizados desde el punto de vista político-administrativo como una gran masa de la población cubana que no quiere vivir bajo el régimen dictatorial de la isla.
Eso es lo más importante. Este proyecto plantea no dejar fuera ninguna organización de oposición, que participemos todos en legislar cómo vamos a manejar nuestra propia legalidad, porque los hombres tienen el derecho de elegir su propia legalidad. Nadie en este mundo nos puede decir cómo hacerlo. Puede ser que alguien no nos reconozca, pero nadie puede impedirle a una parte del pueblo cubano que haga lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque el poder más importante de una sociedad es el poder soberano, y eso radica en cada uno de nosotros. De manera que esta es la propuesta de un anteproyecto, y lo he dejado para lo último porque es, creo, lo más importante. Hay que hacerlo. Lo tenemos que construir. Tenemos que hacer una labor. Hay que trabajar en esto, todos juntos, en lograr que estas premisas se puedan cumplir, en lograr una petición adecuada a los elementos internacionales, a los países. Hay que trabajar en darle a conocer esto al pueblo de Cuba para que sepa que tienen una opción administrativa y que va a haber una transición pacífica, adecuada, donde la vida se puede mantener. Porque lo más importante de un gobierno de transición son dos cosas. Una, estabilizar el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, porque al otro día hay que trabajar. Hay que darle de comer a la familia. Esté trabajando donde esté trabajando. Hay que hacer eso, hay que estabilizar la población, hay que estabilizar el país, hay que comenzar el cambio del sistema político-social. Y la otra, que es muy importante, poner al país a boca de urna. En 90 días, un gobierno de transición que se respete debe llamar a elecciones. Debe crear una ley electoral transicional, debe crear una ley de partido político transicional donde los partidos políticos puedan suscribirse y comenzar sus campañas y poder convencer a la población cada cual de cuál es su mejor plataforma, porque en 180 días, 18 meses, no más tardar de ese tiempo, el país debe entrar en un periodo de votación, porque si excedemos ese periodo, ya no estamos en democracia, estamos en dictadura nueva. Entonces, para lograr esto nos tenemos que preparar, porque nosotros no hemos construido nunca una democracia como la que queremos ahora. Y tenemos que requerir de la ayuda de todos los cubanos y de todos los países que en un momento determinado hicieron esa transición, como son los países del este. Tenemos amigos ahí que nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar a tomar decisiones correctas. Entonces, esta es la idea de este anteproyecto. Vuélvanlo a leer. Vamos a tener tiempo de discutirlo. Esto es lo que queremos lograr para el futuro de nuestra lucha, de nuestra libertad y de nuestro pueblo cubano. Muchas gracias.